90% dice es necesario renovarla. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que venga un candidato el 2021 a hablarnos de la renovación política? ¿De esos aventureros que aparecen a última hora hablando de renovación política y se terminan convirtiendo en los primeros perseguidos por la justicia? Somos estas fuerzas políticas las que hemos logrado con el voto popular tener una representatividad formal en el Congreso. Hagamos que esa representación sea una representación real, que recupere la confianza de nuestra ciudadanía. Y es por eso que el planteamiento de la Presidenta del Consejo de Ministros, de los puentes, de los consensos, de la necesidad del diálogo, no solo refleja una propuesta del gobierno del presidente Kuczynski, sino refleja la voluntad de un mandato popular plasmado en las ánforas electorales en las últimas elecciones. Por otro lado, entonces, vuelvo a repetir, la revolución social no es solamente la tarea del Poder Ejecutivo, sino qué hacemos como Congreso para plasmar también esa revolución social. La reforma política, que no solamente es la transparencia del origen de la plata que financia las campañas, sino la de la democracia auténtica interna en los partidos políticos para que dejen de ser clubes de amigos. Y realmente quien adquiere una posición en un partido político sea el que tiene liderazgo en ese partido político, el que convoque. Esa reforma política no puede estar en la agenda del Congreso durmiendo el sueño de los justos. La reforma del sistema de administración de justicia. ¿Acaso el pueblo peruano no desprecia la justicia que hay en nuestro país? ¿De qué revolución social podemos hablar si no impulsamos una reforma del sistema de administración de justicia? En el Ministerio Público, que es una suerte de colador en donde los delincuentes entran por la puerta y salen por la ventana. Hay la necesidad entonces de entender que la revolución social no es solamente una propuesta que se planta el día de hoy atrevidamente desde el Poder Ejecutivo con nuestra Presidenta del Consejo de Ministros, sino que le tiende un puente al Congreso de la República para asumir juntos ese reto frente a un país. Minuto adicional, congresista. Frente a un país que desprecia a la clase política, frente a un país que está harto de las peleas, frente a un país que le exige a su clase política una mayor coherencia. Y por supuesto, claro que sí, la autocrítica de todos, porque el día de hoy se le ha pedido una autocrítica al gobierno. ¿Y cuál es la autocrítica que se hace el Congreso? Todos estamos convocados a la revolución social y si queremos mejorar, todos también estamos convocados a la autocrítica y al esfuerzo conjunto para sacar adelante el país. Por eso creemos en Peruanos por el Cambio, que el voto de confianza sí va. Muchas gracias. Congresista Forón Nafarro, 4 minutos. Señor presidente, a través suyo me permito saludar a la presidenta del Consejo de Ministros y a los ministros presentes. Yo quiero centrar mi intervención en el sentido siguiente. Si bien se habla del tema de revolución social, creo que el fondo de este proceso, tal y como ha sido planteado en el informe, se articula más bien a una propuesta que puede ser de gobernanza, porque la revolución significa transformaciones estructurales más significativas, que no lo vemos reflejado del todo. Nos hubiera gustado mucho que así sea. En esta presentación, me gustó mucho la frase cuando señaló, a través suyo, señor presidente de la Premier, que este es un gabinete de puertas abiertas. Y yo espero que sea así. Espero que sea un gabinete de puertas abiertas y no de decisiones cerradas y erradas. Por lo siguiente, señor presidente, tenemos como desafío el cumplimiento de la política 19 de Estado y del artículo 67 y 68 de la Constitución Política, que tiene que ver con el enfoque ambiental, y que han habido reconocimientos de parte del OCDE sobre 66 recomendaciones, y seguiré diciéndolo, que están centradas, entre otras cosas, por ejemplo,
en la creación de tribunales ambientales especializados. Hemos hablado con el presidente de la Corte y nos dice, ¿cómo quieres que lleguemos a más tribunales si no tenemos presupuesto para eso? Y en términos de priorización no hay una descentralización en términos de lo que es la fiscalización y de la remediación de los problemas ambientales. Decía también la OCDE, avanzar en la titulación de tierras y el ordenamiento territorial. Y cuando aquí en este Congreso presentamos una ley de costas que avanzaba hacia el tema del ordenamiento territorial, fue observado por el Ejecutivo y por algunos congresistas y se archivó. Porque claro, lo que se trata es de liberalizar también el mar. Se trata de seguir con los negocios de las zonas marino-costeras, pero que no haya ningún tipo de control en su regulación de ese territorio. Se trata de flexibilizar estándares ambientales para seguir depredando las bahías, para seguir depredando el mar y nos quedemos sin recursos básicos, no solamente para el consumo humano directo. Se habla de políticas alimentarias para mejorar la nutrición. Qué bien, yo estoy de acuerdo con eso. Y tenemos uno de los mares más ricos y sin embargo se saca otra resolución ministerial de parte del Ministerio de Producción que atañe directamente a la región de Ancash, la número 452-2017, en la cual permite la pesca exploratoria de pesca el recurso de anchovieta en la bahía, comprometiendo a más del 5% de la pesca juvenil y dentro del área de las 3 millas. Sabemos bien que la reproducción de especies se da dentro de las 5 millas y la anchoveta es la reina del mar, es la base de la cadena trófica. Tenemos un problema de recursos hidrobiológicos, para todo el mundo lo sabe, y eso no solamente es para la pesca industrial o conservera, porque se dice pesca artesanal, pero ¿quiénes van a pescar ahí? Las embarcaciones de más de 30 toneladas, y esas embarcaciones ¿para qué pescan? ¿No es para harina de pescado además de la conserva? Con su famosa pesca de descarte, no nos vengamos a mentir aquí. Y hemos pedido formalmente, a través suyo, señora Premier, señor presidente, hemos pedido una reunión con el ministro para debatir estos temas. Y simplemente la respuesta ha sido cerrarnos las puertas. Por eso digo, de diálogo y con puertas abiertas, no con comunicados en la prensa. Queremos debatir con los pescadores, queremos debatir estos temas que son vitales para el Perú. Tiene que ver con soberanía alimentaria, tiene que ver con sostenibilidad del recurso, tiene que ver con la vida de 60.000 pescadores de verdad artesanales y no solamente intereses privados. Por otro lado... Minuto adicional. Gracias. Tenemos conflictos ambientales no resueltos. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 70% de los conflictos socioambientales son vinculados a la gran minería. Y acá otra perla, esta vez del Ministerio del Ambiente. Sacan una resolución ministerial número 272, donde se tiran por abajo los proyectos de exploración minera, concesionándolos, se tira por abajo el sistema de evaluación de impacto ambiental, sin un adecuado sustento técnico y legal, igual cuando fue la modificación de los límites máximos permisibles del aire. Adiós a la consulta previa, chao. Adiós a la certificación y participación ciudadana. Pero además está en coherencia con un reglamento del propio Ministerio de Energía y Minas, donde crea una categoría de proyectos de bajo riesgo ambiental y donde en solo 10 días podrán ser aprobados. ¿Dónde? Cerca a las cabeceras de cuencas, a menos de 10 metros de los glaciares, según la norma indica. ¿Qué significa esto? Para que termine, congresista, un minuto más, ¿sí? ¿Por qué no ha habido un proceso de participación ciudadana para debatir esto? Está afectando derechos previamente adquiridos por los pueblos indígenas, por las comunidades campesinas. Por un lado se aprueba la ley de protección de cabeceras de cuenca, pero para que la Sociedad Nacional de Minería no se moleste, damos esta aprobación. Y luego decimos, congresista, presente nomás su proyecto para que con una firmita nada más le aprobemos el tema de minería. Me preocupa la orientación, porque lo mismo se dice para el tema de la industria petrolera. No habiendo resuelto los más de 17 derrames que hay en un año. Base de los conflictos. Y termino con lo siguiente, señor presidente. No podemos resolver los conflictos con represión. No podemos recibir los conflictos como el que está pasando en Tumán, diciendo vamos a dialogar con ustedes, pero al día siguiente sacando un decreto supremo prolongando el estado de emergencia. Yo respeto las decisiones del Ejecutivo, pero sobre todo el diálogo. Y hemos propuesto y le hemos enviado
Termine, congresista, por favor. Gracias. Y también al ministro Basombrío y también al Ministerio de Defensa, que por favor se instale el diálogo. Los pobladores de Tumán no son delincuentes. Los delincuentes son los que están compitiendo por la posición de la empresa azucarera. Por lo tanto, una instalación de una mesa de diálogo con participación del ministro del Interior, con presencia de la Premier o de los quienes, no de funcionarios de menor nivel, instalando el diálogo para resolver el conflicto de Tumán es urgente. Como urgente es debatir lo que va a pasar con los puertos, fortaleciendo en APU. No solamente con la vía privada salvará el país. Podemos fortalecer empresas del Estado. Tenemos que respetar los derechos laborales y ambientales si queremos llegar a una suerte de diálogo que respete lo que la propia OCDE propone para que el Perú pueda entrar en ese proceso de modernización que todos quieren, que todos queremos, pero una modernización con respeto a los derechos humanos, a los derechos ambientales, sin flexibilizar mucho más. Ha concluido su tiempo, congresista. Congresista Arana, 4 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas, y buenas tardes a la Premier y también a los miembros del gabinete ministerial. El país está esperando que hoy día podamos tener mensajes que nos permitan decirle al país cómo se van a resolver los grandes problemas que hay, que hace solo unas semanas llevó a una gran huelga magisterial por la torpeza, la ineptitud de una ministra que no veía la realidad de la educación pública en el país, escuelas que se caían, maestros mal pagados, jubilados del magisterio en situación de miseria y maestros que fueron calificados de terroristas. Esa situación no debe repetirse, presidente. La situación de tener que recibir ahora en el Congreso a un nuevo gabinete tuvo que ver con esa torpeza política, además de considerar de parte del presidente de la República que todo el gabinete tenía que ser sometido a una situación de voto de confianza, cuando lo que tenía que hacer era resolver los problemas de la educación pública, cumplir con su propio compromiso de incrementar el salario a los maestros, cosa que no quiso hacer a tiempo, sino después de una huelga, y que además en este momento pone en peligro, se lo hemos expresado a la Premier y también al propio presidente de la República desde la bancada del Frente Amplio, se pone en peligro incluso la posibilidad de recuperar clases, habida cuenta que han decidido no pagar a los maestros y como no entienden desde un piso aquí en el Ministerio de Educación que los maestros de provincias y los maestros rurales tienen que viajar a las escuelas, ¿con qué lo van a hacer? Entonces, claro, la respuesta puede ser punitiva. Se fueron a la huelga, que aguanten, pero ese no es el problema ahora. El problema es si se van a recuperar o no las clases de los estudiantes. Y si desde una cómoda posición de unas oficinas en Lima se les dice recuperen las clases, pero no nos importa si tienen los medios para hacerlo. Entonces, creo que ese tipo de respuestas habrían sido importantes porque estamos hablando de centenares, de decenas de miles de maestros y de centenares de miles de alumnos. En ese sentido, presidente, creemos desde el Frente Amplio que es muy importante que este tiempo de reflexión que tenemos aquí, pero también de debate político, pueda permitir encontrar en a qué aspectos el gobierno está dispuesto a enmendar de rumbo. Algunos socarronamente suelen decir que quisiéramos que el Ejecutivo haga lo que haría el Frente Amplio. De ninguna manera, presidente, sabemos que nosotros somos la fuerza política de oposición a este gobierno, pero es un tipo de oposición en el control político, es un tipo de oposición en los actos de gobierno para que se haga buen gasto público y para que se termine con la corrupción y los lobbies que perforan las políticas públicas en detrimento del bien común y en favor de interés de pocos. Es una oposición con propuesta y por eso, por ejemplo, como lo manifestamos, creemos que ha sido muy importante
que se dieran indicaciones sobre si va a haber una decisión clara en materia de reforma del sistema de justicia. Y se insiste, lo escuchamos ahora, en la propuesta de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que hace que el proceso de elección de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Minuto adicional, congresista. retroceden los avances que han existido, presidente. Y es como si se empeñaran en el error. Sobre el tema del indulto, presidente, nosotros consideramos que sí es un problema relacionado con decisiones políticas y que en realidad estas marchas y contramarchas en el gabinete de parte de las declaraciones de un lado del presidente, de las decisiones del Ministerio de Justicia para nombrar y desnombrar en pocos minutos u horas a los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales, el decir que no está en la agenda del gabinete, pero que sí estaría en manos del médico y es prerrogativa presidencial, francamente, luego no se acuse al Congreso de la República de tener una labor obstruccionista o desestabilizadora cuando la desestabilización está en esas propias indefiniciones que hay en el Ejecutivo. Y por eso nos preocupa, presidente, los temas que se están relacionados, por ejemplo, con... Un minuto para que termine, congresista. Gracias, presidente. Nos preocupa el hecho de que se haya aprobado en la Comisión de Economía, en un acuerdo entre la mayoría congresal y el Ejecutivo, el tema del proyecto de ley de la 1718. Más aún cuando los antecedentes que hay al respecto tienen un velo de sombra sobre la Premier actual. El respeto a la consulta previa es fundamental, presidente, y la ley 1718, que esperamos no se apruebe, y la insistencia que están haciendo en ella, va a conducir inevitablemente no a fortalecer el concepto de revolución social, entre comillas, que nos plantean acá, sino van a generar una conmoción social, presidente, y eso no se puede permitir. Y nos hubiera gustado escuchar una rectificación sobre esos temas o sobre la reactivación en relación a los temas agrícolas. Se sigue planteando solo el tema de las agroexportadoras y no de los pequeños y medianos agricultores, y eso es un grave error, presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Richard Arce Cáceres por 3 minutos por Nuevo Perú. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar a la Premier y al gabinete en pleno. Hemos escuchado atentamente esta mañana la exposición de la Premier y se habla de una revolución ciudadana, de una revolución social. Inclusive en el título del documento, de la exposición, la frase es "juntos y seguros por la revolución social". Realmente a mí me emociona la palabra de revolución, porque revolución significa un cambio profundo en la estructura política socioeconómica de una nación, de un país. Y revolución evidentemente necesitamos en el país porque hay serios problemas y hay que partir haciendo un mea culpa de la gestión que se viene realizando. Pero también hay que entender, si se quiere hacer una revolución es porque no está funcionando el modelo económico, porque tiene serios cuestionamientos, porque las brechas de exclusión social, las brechas de injusticia, las brechas de pobreza se siguen incrementándose. Y es interesante, en la exposición han hecho un diagnóstico muy importante, porque se habla, por ejemplo, de la situación en los hospitales, donde la gente tiene que hacer colas cada día. De la misma manera, en el sector laboral, solo el 30% de los trabajadores gozan de todos los beneficios sociales. Es una situación bastante compleja la que vive el país. Por ende, las medidas que se tomen tienen que ayudar a mejorar esta situación. La Premier ha venido a solicitar un voto de confianza del Congreso de la República. Yo lo que le sugeriría es que también necesitamos pedir un voto de confianza a la población. La población tiene que darnos nuevamente ese voto de confianza para mejorar nuestra percepción como políticos, como gobierno. Y para ello es importante cumplir los compromisos de campaña, señora Premier, por intermedio de la presidencia. Acá tengo un compendio de los diferentes compromisos que se han asumido con diferentes organizaciones sociales, con gremios, con el SUTEP, con la CGTP, compromisos relacionados al respeto a los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción, a la no impunidad,
que se viene viviendo en el país con tantos casos execrables de corrupción. Para ello es importante sintonizar con la población. Y le habíamos hecho un pedido particular en lo que corresponde a mi región, en Apurímac, señor presidente. Se ha declarado estado de emergencia para poder solucionar la conflictividad que existe en el distrito de Mara por el transporte de los minerales. Pero se ha declarado también estado de emergencia en Chalhuahuacho y Akira. Los conflictos sociales se solucionan previniendo, dialogando, estando alertas. La Defensoría del Pueblo nos reporta permanentemente esa información. Pero una respuesta de declarar estado de emergencia pone en riesgo inclusive una actividad elemental que tienen las comunidades campesinas, que son las asambleas comunales. Las asambleas comunales permiten solucionar hasta problemas domésticos. Tiene un minuto adicional, congresista. Cuando se limita el derecho que tienen las comunidades para el libre tránsito y la reunión, no estamos permitiendo desarrollar sus reuniones comunales y eso genera muchos problemas. En mi región, señor presidente, están solicitando un crédito de 300 millones a cuenta del canon, porque no vamos a recibir canon minero hasta el año 2021 por una cláusula establecida entre la empresa minera y el Estado peruano, que le permite la depreciación anticipada. La población tiene la expectativa de que este proyecto minero se encamine, igual que el gobierno. Para el gobierno es la niña de sus ojos el proyecto minero Las Bambas. Es la principal fuente de ingreso que va a tener nuestro país, 450.000 toneladas por año. Ayudemos a mejorar las relaciones con esas comunidades, pero sobre todo entendiendo también que hay una responsabilidad de parte del gobierno. En esa expectativa de generar ingresos hasta el 2021, la gente está viendo diario pasar los camiones de mineral. Para que termine, congresista. Gracias, señor presidente. Y el poblador de a pie se pregunta, ¿dónde está el beneficio que va a generar a nuestra región Apurímac? Entonces, en consecuencia, yo le pido al gabinete en pleno, por intermedio de la presidencia, que tomen en consideración primero levantar el estado de emergencia. No es la forma de solucionar los conflictos, pero sobre todo hacer una inversión real a cuenta justamente de estas necesidades que existen en la región. No podemos seguir postergando los problemas que existen en el país. Recordemos bien que el sur les dio ese respaldo para que sean gobierno. Y ese sur está demandando medidas estructurales. Por eso me gusta la palabra de revolución, pero que no sea solo una simple banalidad, sino que sea una verdadera revolución. Al finalizar mi exposición yo voy a alcanzar a la ministra todos estos compromisos que asumió Pedro Pablo Kuczynski, firmado inclusive con organizaciones sociales, que es importante volver a retomarlos para recuperar la confianza. Que está bien que sea de parte del Congreso porque es un tema legal, pero es importante recuperar la confianza de la población. Ya concluyó su tiempo, congresista. Congresista Cancio. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en realidad lo único que podríamos afirmar de la exposición de la Premier es sencillamente que es una síntesis de buenas voluntades. Voluntades que esperamos no sean esta vez también efímeras, superfluas, de ensueño, que a las finales simplemente se reducen a hacer simples palabras. Porque lo único que hemos visto hasta ahora de este gobierno es simplemente ineficiencia. Todo un año que se ha desperdiciado y que no se ha tocado en absoluto los grandes problemas del país. Ni educación, ni salud, ni generación de empleo, ni combate a la corrupción. Y por último, hasta están dejando que la impunidad crezca libremente. Es decir, presidente, el país se ahoga en medio del desorden, de la ineficiencia, de la corrupción y de la impunidad, hasta de la paralización económica. Y eso, sencilla y únicamente, es plena responsabilidad de este gobierno. ¿Cómo vamos a avanzar en este país si no existe, si no hay esa voluntad política de afrontar los grandes problemas que tenemos que resolver? Problemas que venimos arrastrando desde hace 25 años, que no han nacido ayer. En la educación, por ejemplo, justamente la mayoría parlamentaria en su primer gobierno, su gobierno ejemplo, nos decía, ¿no?, que con la educación privada se resolvía el tema de la educación. Hoy tenemos una educación peor que como la que recibieron.
Nos decían, por ejemplo, que con la inversión privada, ¿no?, resolvíamos el tema del empleo en el país, y hoy el empleo en nuestro país es un lujo. ¿Qué manera de resolver? Lo cierto, señor presidente, es que estamos en una grave crisis en el país, porque no tenemos ni siquiera norte a dónde dirigirnos. Y nosotros hemos sido claros y contundentes y señalar, no lo responsabilizamos a los ministros ni a los mismos miembros del Ejecutivo. Los responsabilizamos por su compromiso y su terquedad por llevar adelante un modelo económico fracasado que no va a resolver los problemas. Y nosotros les hemos planteado con mucho optimismo salidas y alternativas como la diversificación productiva, como el ordenamiento territorial, pero no lo quieren llevar adelante. Hemos tratado de colaborar con que hagan cosas positivas en favor de las mayorías, pero no, primero están los intereses de las grandes transnacionales y al último la gran mayoría de peruanos. Por esto, señor presidente, sencilla y únicamente, no creemos que tengamos voluntades que vayan a ser realmente reales y vamos a tener que repetir lo mismo que pasó con las promesas que nos hicieron cuando iniciaron su gobierno. Presidente, sinceramente el país tiene que saber que si nuestro país no cambia de modelo económico, no cambia de constitución, Un adicional, congresista. Gracias, presidente. Necesitamos escoger un camino, una ruta realmente de desarrollo y progreso, una ruta que beneficie a la gran mayoría de peruanos. Hay que ver cómo está nuestra gente en las provincias, hay que ver cómo está en las zonas rurales, en la selva, donde no hay oportunidades de progreso, donde no tienen ni servicios básicos, donde no hay acceso ni siquiera a una educación mínima, elemental, ni salud, ni qué decir. Nuestros centros de salud están abandonados, en infraestructuras endebles, enclenques. No hay profesionales, no hay abastecimiento de medicinas, no hay ambulancias. Y a diario, en nuestras semanas de representación, tenemos que recoger miles y miles de quejas que tenemos que absolver, tratar de tramitar para ver si alguna vez se dan cuenta en el Ejecutivo que hay que atender a nuestra población en primer lugar. Así que, señor presidente, esto es lo que queríamos señalar claro y contundentemente nosotros. Les volvemos a ratificar, cambiemos el modelo económico y tendremos un futuro en el país. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien. Por la Alianza por eso, congresista Marisol Espinosa, por 3 minutos. Gracias, presidente. Saludando la presencia de la Premier, de los ministros que nos acompañan el día de hoy, y definitivamente mi preocupación es por el tema de la reconstrucción. La reconstrucción que tiene que hacerse una reconstrucción con cambios. No necesitamos más retiro de arena a los costados de los ríos, y esto definitivamente implica también planificación. La planificación no para atender solo la lluvia usual o habitual de los meses de invierno de la Sierra de Piura, sino necesitamos un sistema de drenaje que sea capaz de contener durante la lluvia, durante el efecto de las lluvias. Por eso, señor presidente, por su intermedio, a la señora Premier, la reconstrucción con cambios que espera el norte del país. Lamentablemente se han hecho las transferencias, la autoridad de reconstrucción por cambios está corriendo, el ministro de Agricultura corre, pero se necesita también eficiencia en los gobiernos regionales que sean capaces de sacar las pistas y veredas, que es trabajo que muy bien lo hacen también las municipalidades provinciales y distritales. Necesitamos más que preocupación por los pequeños caminos, necesitamos preocupación por la gran infraestructura que permita garantizar que los 3.600 metros cúbicos que pasan por el río Piura o por el río La Leche o por el río Puyango-Tumbes no inunden la ciudad, no desborden, y por eso una rehabilitación más que garantizar una defensa de la población en estos momentos, como está diseñada, solo está garantizando plata al agua. Y esta es la preocupación que tenemos, que sea capaz una infraestructura de resistir por lo menos por encima de los 4.000 metros cúbicos, que en este caso podría suponer la defensa de la ciudad de Piura con un canal guía desde la zona de Los Ejidos hasta la Quebrada Las Monjas. Pero aparte de eso, la preocupación, señor presidente, es cerrar la brecha del agua. La ineficiencia en el tema del agua potable nos sigue costando
puntos en lo que significa anemia. Nos sigue costando puntos en la brecha para atender a nuestras niñas que dejan de ir a la escuela para seguir haciendo el carguillo del agua. La salud es un tema, como le decíamos al nuevo ministro, con respirador artificial. Necesitamos atención urgente porque en el sistema nacional a la gente la regresan con un Panadol o con un ibuprofeno.